Bueno, familia, qué gusto volver a predicar, qué gusto poder estar acá delante de ustedes y poder leer un ratito la Biblia y hablar de ella y de lo que nos enseña. Seguimos con esta serie que ya casi termina. Le quedan pocos capítulos al libro de Josué. Vamos por el capítulo 19. Entonces, si puede abrir su Biblia ahí en Josué 19. Hoy vamos a estar estudiando Josué 19 para que tome nota. Checho dice que va a hacer quiz al final de la serie de los nombres de los territorios, a ver si pusieron atención, de los nombres de las ciudades. Exactamente, vale. Va a poner el mapa en blanco y usted tiene que rellenarlo correctamente. Ok, entonces hoy vamos a ver Josué capítulo 9, lo vamos a ver por completo. Son 24 capítulos, 19, gracias, sí. Son 24 capítulos los que tiene Josué y ya estamos llegando al cierre. Ya estamos llegando al cierre. Hoy de hecho vamos a ver el cierre de una parte importante de la estructura que tiene el libro de Josué. Y hoy vamos a hablar un poquito de lo que ha estado esperando el pueblo de Israel. Y hoy quiero arrancar preguntándonos, que nos preguntemos eso, ¿qué estoy esperando de Dios para mi vida? ¿Qué estoy esperando de Dios para mi vida? Y esa es la pregunta con la que quiero comenzar. ¿Qué espero? ¿Qué espero yo de Dios? ¿Qué sueños, qué planes, qué propósitos, qué metas, qué objetivos, qué desafíos estoy atravesando que me hacen a mí decir, yo espero de Dios algo específico? Para el pueblo de Israel, ellos han esperado por su tierra prometida. Y hoy vamos a hablar de la culminación de esta espera. Pero quiero que vayamos pensando mientras vamos leyendo este texto y mientras vamos viendo los puntos que vamos a ir desarrollando, ¿qué estoy esperando yo en mi vida personal con Dios? ¿Qué estoy esperando de Dios? Entonces dice Josué, capítulo 19, lo leo para ustedes. Antes de leerlo, voy a hacer un pequeño resumen porque este capítulo arranca sin ninguna introducción, pero es una continuidad o continuación del capítulo 18, donde se estaban repartiendo las tierras a las últimas tribus, donde Checho nos enseñó o nos mostró la semana pasada que Josué regañó en el capítulo 18, versículo 2, Josué regañó a las tribus que estaban ahí muy sentadas, sin moverse, sin ir a conquistar lo que hacía falta, ¿verdad? Estaban todas muy ahí acomodaditas y no habían ido a tomar el resto de las tierras que les correspondía. Entonces, esa fue la introducción y a partir de ahí vimos la repartición a las cuatro tribus que nos habló Checho, y hoy vamos a ver tres tribus más a las cuales se les reparte la tierra. Y con esto la finalización de la repartición de las tierras. Entonces voy a leer para ustedes y leo versículo 1, dice: la segunda suerte tocó a Simeón, a la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias, y su heredad estaba en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y les correspondió por heredad Berseba, Seba, Molada, Azar, Sual, Bala, Esem, el Tolat, Betul, Orma, Siclac, Bet Marcabot, Azar, Susa, Bet Lebaot y Saruen, 13 ciudades con sus aldeas. Aín, Rimón, Eter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas. Y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat, Beer, Ramat del Negev. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias. La heredad de los hijos de Simeón se tomó de la porción de los hijos de Judá, porque la porción de los hijos de Judá era demasiado grande para ellos. Los hijos de Simeón recibieron pues heredad en medio de la heredad de Judá. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón, conforme a sus familias. El territorio de su heredad llegaba hasta Sarit, y su límite subía hasta el occidente, hasta Marala, tocaba a Dabeset y llegaba hasta el arroyo que está enfrente de Jocneam. Luego doblaba desde Sarit al oriente hasta la... me perdí.
Luego, gracias. La tercera suerte a los hijos de Zabulón, conforme a sus familias. El territorio de su heredad llegaba hasta Sarit y su límite subía hacia el occidente hasta Marala, tocaba de Beset y llegaba hasta el arroyo que está frente a Jocneam. Luego doblaba desde Sarit al oriente hacia la salida del sol hasta el límite de Kislot Tabor y seguía hasta Daberat y subía hasta Jafía. Desde allí continuaba al oriente hacia la salida del sol hasta Gat Efer, Aita Casim y seguía hasta Rimón, rodeando Anea. Y por el lado norte, el límite la rodeaba hasta Anatón. Sí. Ok. Por el lado norte, el límite la rodeaba hasta Anatón y terminaba en el valle del Jefteel. También estaban incluidas Catat, Naalal, Simrón, Idala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de los hijos de Zabulón conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte tocó a Isaacar, a los hijos de Isaacar conforme a sus familias. Su territorio llegaba hasta Jezreel e incluía Kesulot, Sunem, Hafaraim, Sion, Anarat, Rabit, Kisión, Abes, Remet, Enganim, en Ada y Bet Pases. Y el límite llegaba hasta Tabor, Saasima y Bet Semes. Y terminaba en el Jordán, 16 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La quinta suerte tocó a la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias. Su territorio fue el Cat, Ali, Betén, Aksaf, Adamalek, Amat y Misael. Su límite, el occidente, llegaba hasta el monte Carmelo y hasta Sior Libnat, y doblaba hacia el oriente hasta Bet Dagón y llegaba hasta Zabulón. Hacia el norte, el valle del Jefté, hasta Bet Emek y Neiel. Entonces continuaba hacia el norte hasta Kabul, Hebrón, Rehob, Amón y Caná, hasta la gran Sidón. Después el límite doblaba hacia Ramá y la ciudad fortificada de Tiro. Entonces el límite doblaba hacia Osa y terminaba en el mar por la región de Axib. También estaban incluidas Uma, Afec y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La sexta suerte tocó a los hijos de Neftalí, conforme a sus familias, y su límite era desde Elev, desde la encina, a Saananim, a Adami, Neseb y Jebnel hasta Lacum, y terminaba en el Jordán. Entonces el límite doblaba al occidente hacia Asnot Tabor y desde allí seguía a Ucoc, alcanzaba a Zabulón en el sur, tocaba a Aser en el occidente y Judá en el Jordán hacia el oriente. Y las ciudades fortificadas eran Sidim, Ser, Amar, Racat, Cineret, Adama, Ramá, Azor, Sedes, Edrei, Enazor, Irón, Migdal, El, Orem, Bet-Anat y Bet-Semes. 19 ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La séptima suerte tocó a la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias, y el territorio de su herencia fue Sora, Estaol, Irsemes, Saalabín, Ajalón, Jetla, Elón, Timnat, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalat, Jehud, Beneberac, Gat Rimón, Mejacrón y Racón, con el territorio junto a Jope. Pero el territorio de los hijos de Dan continuaba más allá de estas, porque los hijos de Dan subieron y lucharon contra Lesem y la capturaron. La hirieron a filo de espada, la poseyeron y se establecieron en ella. Y a Lesem la llamaron Dan, según el nombre de Dan su padre. Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Cuando terminaron de repartir la tierra en heredad según sus límites, los israelitas dieron heredad en medio de ellos a Josué, hijo de Nun. De acuerdo con el mandato del Señor, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, y él reconstruyó la ciudad y se estableció en ella. Estas fueron las heredades que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de las casas de las tribus de los israelitas repartieron por suertes en Silo, en presencia del Señor, a la entrada de la tienda de reunión. Así terminaron de repartir la tierra. Aquí finaliza una etapa muy importante
del pueblo de Israel. Y es que aquí terminaron de repartir la tierra. Entonces, hoy quiero hacer un breve repaso en algunas cuestiones muy importantes para comprender la importancia que tiene este pasaje y esta serie de pasajes que hemos venido estudiando, o la finalización de esta porción que hemos estado estudiando en Josué, que es la repartición de las tribus. Y arranco con qué estaban esperando. ¿Qué estaban esperando estas tribus de Dios? Así como nosotros decimos, ¿qué estoy esperando de Dios? Estas tribus estaban esperando algo de parte de Dios desde hacía mucho tiempo. Desde hacía mucho tiempo estaban esperando algo de parte de Dios. Entonces yo quiero que vayamos un poquito al pasado para ver qué eran esas cuestiones que estaban esperando los israelitas o las tribus de Dios de parte de Dios. Y lo vamos a ver en tres partes. La primera parte es que en el libro de Josué, como hemos estudiado, vimos que los primeros 12 capítulos, del capítulo 1 al capítulo 12, se tratan de la conquista. Los primeros 12 capítulos son de guerra, son de conquista, son de las estrategias de Dios para conquistar la tierra. Después, los siguientes capítulos son la repartición de esta tierra. Entonces, del capítulo 13, ahora hasta el capítulo 24 prácticamente, lo que nos hablan es la repartición de las tierras. Pero Josué 19 es la finalización de la repartición de las tierras a las tribus específicamente. Entonces, vemos que habían 7 tribus que no habían recibido su herencia y aquí vemos la finalización de esta repartición. Ahora, yo creo que algo que tal vez no hemos dicho en las predicaciones anteriores, y yo quería hoy repasar un poco, es de dónde vienen estas tribus, ¿verdad? ¿De dónde nacen estas tribus? ¿Cuál es el inicio de estas tribus? Estas tribus no son naciones, ¿verdad? No son naciones independientes que un día se unieron y dijeron, ahora somos Israel. No, ¿verdad? Estas tribus son una familia. Por eso tienen nombres, ¿verdad? Son una familia que se multiplicó tanto que se convirtió en una nación. Y estas tribus son los hijos de Jacob. Todas las tribus, cada una de las tribus que aquí vemos son los nombres de los hijos de Jacob. Y si ustedes lo pueden repasar, eso se los dejo de tarea, pero en Génesis capítulo 29, Génesis capítulo 30, nos podemos encontrar la historia del nacimiento de cada uno de los hijos de Jacob, ¿verdad? Ellos nacieron de 4 mujeres, ¿ok? De 2 siervas y de Lea y de Raquel. De ahí nacen todos los hijos de Jacob. Son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Esos son los 12 hijos que tiene Jacob, ¿ok? Entonces, de esos 12 hijos se desprenden las 12 tribus, ¿ok? Cada hijo es una tribu. No es que eran de dónde salieron los nombres o no es que se les ocurrió ponerse esos nombres, sino que de ahí nacen, ¿ok? Entonces, estos son los 12 hijos que iban a constituirse como los patriarcas de Israel para constituir la nación y cada una de las tribus como hemos estado estudiando. Aquí en esta lista que yo les doy vienen en orden. Por ejemplo, Rubén es el hijo mayor, Benjamín es el hijo menor y hoy estamos viendo la repartición de las tierras a Dan, Neftalí, Aser, Isaacar, Zabulón y Simeón. ¿Ok? Son 6 de esos 12 hijos que aún no habían recibido la tierra. Entonces, vemos acá, 1, cómo en Josué se estructura esta repartición de tierras. 2, cómo en Génesis encontramos el origen de estas tribus, que son los hijos de Jacob. Y lo último que quiero decir es la promesa que habían recibido ellos. La promesa que habían recibido ellos. Primero, esta promesa comienza en Génesis capítulo 15, cuando Dios le hace una promesa, no a las tribus, sino a Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 18 al 21 dice, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los quenitas, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los canoneos, los jerjeseos y los
jebuseos. ¿Ok? Dios le había dicho a Abraham cuál era la tierra y cuáles eran los pueblos que ocupaban la tierra en ese momento, pero que Dios le iba a dar esa tierra a Abraham y a su descendencia. ¿Ok? Entonces, la descendencia de Abraham es Isaac. Isaac tiene de hijo a Jacob. Jacob tiene de hijo a estos 12 y estos 12 constituyen las tribus. Y después, en Génesis capítulo 35, vemos la promesa de Dios ahora comunicado, transmitida directamente de Dios a Jacob. Y dice Génesis 35 del 9 al 12. Cuando Jacob volvió de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo y lo bendijo. Y ponga mucha atención acá. Dios le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso de nombre el nombre de Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que les di a Abraham y a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Esta es la promesa que le hace Dios a Jacob acerca de cómo su descendencia ocuparía la tierra que se le había prometido a Abraham. Después nos encontramos, también se los dejo de tarea, y es Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49 es la despedida de Jacob. Jacob se despide, va a fallecer, se despide de sus hijos y bendice a sus hijos. Y en esta despedida él profetiza prácticamente o con mucho detalle cosas que Dios le revela acerca de la distribución de la tierra y de cómo sus hijos van a recibir las diferentes tierras que hoy estamos viendo con características muy particulares porque incluso vemos que cuando Jacob le está dando la bendición a uno de sus hijos, a Zabulón, le dice que estará cerca del mar. Y cuando vemos la repartición de tierras, le toca toda la parte costera a Zabulón. Entonces vemos que es muy interesante que en esa bendición profética de Jacob se describe con mucho detalle algunas cuestiones que hoy nosotros estamos viendo en la repartición de la tierra. Y finalmente, quiero repasar que esta promesa, en ese orden cronológico, Dios se la repite a Moisés. Y es en Éxodo capítulo 6, versículo 8. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se las daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor. Entonces, hoy quiero traer todo esto sobre la mesa por una razón muy particular. Y es que hoy finalmente en Josué 19 se cumple la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y esta promesa ha sido todo un proceso de muchísimo tiempo. Esta promesa ha sido un largo proceso. No ha sido de 2 días, no ha sido de meses, no ha sido de unos pocos años. Hay aproximadamente 690 años desde Abraham hasta este texto donde dice, así terminaron de repartir la tierra. 700 años han esperado para que se cumpla la promesa de Dios. Generaciones nacieron, generaciones conocieron a Dios, generaciones conocieron estas promesas de Dios y generaciones murieron sin ver la promesa de Dios. ¿Cuántas generaciones en 700 años? ¿Cuántas generaciones pasaron? ¿Cuántas familias pasaron? ¿Cuántos papás contándole a sus hijos que Dios tenía una promesa para ellos y ninguno de esos hijos vio que eso se hiciera real? ¿Cuántos pasaron por ahí? Y hoy quiero traer esto sobre la mesa para volver a preguntarnos nosotros, ¿qué estoy esperando de Dios? ¿Qué estoy esperando yo de Dios? Porque hoy quiero que nos comparemos a la luz de la palabra y a la luz de ver el carácter de Dios, de cómo estoy caminando yo con Dios y cómo vivimos nosotros mientras esperamos. ¿Qué estoy esperando de Dios? Y cuando yo me hacía esta pregunta, ¿qué estoy esperando yo de Dios? Y estudiaba el texto, yo decía,
Mira, hay muchos momentos en que yo estoy en automático y estoy caminando como si no esperara nada de Dios. Y uno podría pensar, bueno, eso es bueno porque quiere decir que tengo todo muy bonito y no estoy como con una ansiedad de que Dios cambie algo o que Dios haga algo. Pero también podría ser preocupante de que estoy viviendo mi propia vida sin ver los anhelos que tiene Dios para mi vida y los propósitos que tiene Dios para mi vida. Y que puedo pensar que ya lo tengo todo y que ya estoy haciendo todo lo que tengo que hacer y descuidar verdaderamente los propósitos que Dios tiene para mí. Entonces, una de las cosas que yo dije hoy es, hoy tenemos que preguntarnos todos, ¿será que estoy viviendo sin esperar nada de Dios? ¿Qué estoy esperando de Dios? ¿Qué quiero que Dios haga en mi vida? ¿Qué quiero que Dios haga en mi matrimonio? ¿Qué quiero que Dios haga en mi familia? ¿Qué quiero que Dios haga con mis finanzas? ¿Qué quiero que Dios haga con mi trabajo? ¿Qué quiero que Dios haga con mis proyectos? ¿Qué quiero que Dios haga en la vida de mis futuras generaciones? ¿Qué estoy esperando de Dios? ¿Qué estoy esperando de Dios? Y es muy bonito saber que en medio de las dificultades que nosotros atravesamos, Dios tiene cosas buenas para todos. Dios tiene bendiciones. Y la última vez que prediqué lo dije, Dios en medio de todo lo que hacemos y de que nosotros, si siendo malos padres damos cosas buenas, ¿cuánto más nos los da Dios? Y eso vemos acá, Dios bendice a sus hijos y Dios ha puesto anhelos en nuestros corazones y Dios quiere que nosotros vivamos sus propósitos y estos propósitos tienen mucha bendición en ellos. Y yo creo que a veces nos hemos olvidado de esos planes que Dios tiene para nosotros o esos propósitos que Dios tiene para nosotros, o pensamos que el Señor ya no tiene esos planes para nosotros. Entonces, hoy yo quería lanzarle este primer desafío. Váyase para su casa pensando en qué ha puesto Dios en mi corazón como algo que yo espero ver de Dios pasar en mi vida y que tal vez lo he descuidado, lo he dejado pasar, no le he puesto atención, he pensado que ya no va a pasar y entonces he dejado de seguir sembrando en ello. Porque como caminamos a veces en automático, tan distraídos, tan entretenidos en las cosas de este mundo, nos olvidamos de las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. ¿Qué estoy esperando de Dios? ¿Qué estoy esperando yo de Dios? Y la segunda pregunta que tengo que hacerle a ustedes, ok, si ya usted tiene algo que está esperando de Dios, ¿cuánto tiempo está dispuesto a esperar lo que Dios tiene para usted? ¿Cuánto tiempo está dispuesto a esperar lo que Dios tiene para usted? ¿Qué pasaría si usted le dijera a Dios que esa bendición o eso que usted está esperando, eso muy específico que usted quiere, se lo va a dar hasta dentro de 700 años? ¿Qué pensamos de eso? Imagínense que Dios le dijera a Abraham, porque cuando Dios le dice a Abraham que le dará la tierra y que toda su descendencia, un hombre de más de 90 años que no tenía hijos, le dice eso, y que su esposa es estéril, le dice que le dará un hijo y además de ese hijo vendrá una descendencia enorme y que esa descendencia enorme será una nación y esa nación tendrá un terreno gigante, un territorio gigante y se convertirá en una nación poderosa, llena de reyes. Y eso es lo que le dice Dios. Dios nunca le dice a Abraham, pero será dentro de 700 años. Si a mí Dios me dice, si a mí Dios me dice, le voy a dar algo, pero se lo voy a dar hasta dentro de 700 años, mi primera reacción es, ¿para qué me lo va a dar? ¿Para qué me va a dar algo en 700 años si yo no lo voy a disfrutar? ¿Qué sentido tiene recibir algo en 700 años? Ni que fuera Matusalén. ¿Qué sentido tiene para mí recibir algo en 700 años si ya yo no voy a existir? O a menos Dios de que usted tenga otros planes y que yo vaya a vivir 700 años. Pero ese podría ser el pensamiento de nosotros. Y entonces, en esos 700 años pueden pasar miles de cosas, millones de cosas. ¿Y cómo le ha ido a Israel mientras esperó en estos 700 años? ¿Cómo le fue a Israel esperando por estos 700 años? Metió las patas un montón de veces,
fue esclavizado, estuvo caminando en el desierto, murieron un montón de generaciones, desobedeció un montón de veces, adoró a otros dioses, en algunos momentos lo hizo todo muy bien, se pelearon hermanos, se mataron unos a otros. Y aquí lanzo la tercera pregunta para nosotros. ¿Cómo estamos viviendo nosotros mientras esperamos? ¿Cómo vivimos nosotros mientras esperamos? ¿O ya estamos totalmente desesperados? ¿Cómo vivimos nosotros mientras esperamos lo que Dios tiene para nosotros? Llenos de ansiedad, llenos de frustración, llenos de enojo, llenos de amargura, pensando en que Dios nunca nos va a dar nada de lo que pedimos, pensando en que Dios no nos escucha, pensando que se ha olvidado de nosotros. Yo soy muy honesto, a veces nosotros somos como muy críticos de Israel. Pero si yo tuviera que esperar 700 años, es muy difícil. Es muy difícil que mi papá a mí me diga, es que el Señor nos ha prometido una tierra. Y que yo le diga a mi papá, ¿pero cuándo? Y que me diga, no sé, no sabemos, pero el Señor nos ha prometido una tierra. Y que después yo esté a punto de morirme y yo diga, mira, mi papá me dijo que el Señor nos había prometido una tierra, yo ya me voy a morir y no vi la tierra. ¿Y eso usted se lo sigue contando a sus hijos? ¿O ese papá ya dice, no, yo ya no le voy a contar esto a mis hijos porque vive con una ilusión de que el Señor nos va a dar una tierra y no se cumple? A veces nosotros pensamos que si no se cumplen los 100 años de vida, que tal vez cumple. Y no me imagino cuántos de estos israelitas dejaron de creer en la promesa de Dios y dejaron de esperar en Dios porque los años parecían ser evidencia de que lo que Dios dijo no se iba a cumplir. Y a veces nosotros estamos así. Entonces, volviendo al texto de Josué 19, hoy encuentro 3 pequeños, grandes consejos para vivir mientras esperamos. El primero lo veo en Josué 19:9 y es: mientras esperamos tenemos que ser solidarios y generosos. Mientras esperamos tenemos que ser solidarios y generosos. Dice Josué 19:9: la heredad de los hijos de Simeón se tomó de la porción de los hijos de Judá, porque la porción de los hijos de Judá era demasiado grande para ellos. Los hijos de Simeón recibieron pues heredad en medio de la heredad de Judá. Vemos acá que en un momento de espera, en un momento de tensión, en un momento de ver que Dios está dando lo que promete, la tribu de Judá no se pone a pelear porque le están quitando parte de su tierra para dársela a otra tribu. Cuando yo veo el mundo en el que yo vivo, yo digo, si esto hubiera pasado hoy, esto es tercera guerra mundial. Pero no solamente es el mundo en el que yo vivo, también es las familias en las que nosotros vivimos. ¿Cuántas veces vemos familias que se están peleando por la casa de sus padres, por el lote de sus padres, por el carro de sus padres, por la herencia de sus padres? El mundo en el que nosotros vivimos y nuestros corazones están tan aferrados a lo que hay en este mundo que nos convertimos en personas egoístas que mientras esperamos ver el cumplimiento de las cosas de Dios decimos, yo tengo que dejarme todo lo que pueda dejarme. Yo tengo que agarrar todo lo que pueda agarrar. Porque no tengo certidumbre de lo que va a pasar mañana. Porque no sé si Dios va a cumplir su promesa. Entonces, como no sé si Dios va a cumplir su promesa, mejor yo agarro para mi saco todo lo que yo pueda agarrar. Todo lo que yo pueda agarrar. Y en esta falta de confianza, dejamos de ser solidarios y generosos. ¿Por qué a veces no damos? Porque nos da miedo no tener para mañana. Porque a veces no bendecimos a una persona en necesidad. Porque pensamos que el Señor no va a proveer mañana y que entonces nos va a faltar para mañana lo que hoy vamos a dar.
¿Por qué a veces vivimos tan aferrados a lo material? Porque no confiamos en las promesas del Señor. Porque no confiamos en que el Señor es el que provee. Es muy interesante porque la tribu de Simeón, si ustedes van a la historia de Génesis, de hecho eso fue mi tarea de consejería, ahí Nancy se lo va a topar. A Simeón parte de, la heredad de Simeón está así de repartida porque es parte de un castigo que le ha tocado. Simeón mata a un montón de gente. Ahí puede buscar la historia en Génesis capítulo 32 o 34 más bien. Puede encontrar la historia, pero Simeón mata a un montón de gente. Y Jacob le dice a Simeón, usted me ha provocado muchos problemas. Y cuando lo bendice en Génesis 49, le dice, su tribu va a estar esparcida por su violencia, le dice así. Por la violencia que usted tuvo, su tribu va a ser esparcida. Y es lo que vemos aquí cumplirse 250 años después. Que la tribu de Simeón está esparcida y no está en un territorio consolidado como las demás tribus. Entonces, aún en medio de eso, la tribu de Judá es solidaria y generosa para decir, no pasa nada, repartamos la tribu que para nosotros es muy grande. Y la repartimos para aquellos de Simeón, que hoy, muchos años después, es una generación totalmente distinta, pero sigue acarreando las consecuencias del pecado de Simeón. Lo segundo que veo, como el segundo elemento que nosotros podemos aplicar a nuestra vida, mientras esperamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros, es ser responsables con lo que Dios ya nos ha dado. Josué 19:47 dice, pero el territorio de los hijos de Dan continuaba más allá de estas, porque los hijos de Dan subieron y lucharon contra Lesem y la capturaron. La hirieron a filo de espada y la poseyeron y se establecieron en ella. Y a Lesem la llamaron Dan, según el nombre de Dan, su padre. ¿Qué está pasando acá? A Dan le dan un territorio y el texto en el 47 dice, pero el territorio de los hijos de Dan iba más allá de lo que los repartieron. ¿Por qué? Porque ellos fueron a conquistar más tierra. Porque ellos subieron y lucharon contra otros, los capturaron, los mataron y se adueñaron de más tierra. ¿Qué nos está enseñando esto? Es un principio que nos enseña toda la Biblia y nos enseña Dios en todo momento. Que cuando Dios nos da algo no es para que se quede ahí estancado. Es para que nosotros demos fruto abundante de eso que Dios nos ha dado. Y que seamos responsables con lo que Dios nos ha dado. Ser responsable con lo que Dios nos ha dado es dejar eso que Dios nos ha dado en un mejor lugar de lo que lo recibimos. Dejar en un mejor lugar eso que nosotros recibimos. Y que ese fruto siga pasando de generación en generación. Y eso es una bendición. Porque nosotros somos el fruto de que alguien probablemente nos dejó en un mejor lugar. De que alguien nos bendijo y nos dejó en un mejor lugar. De que alguien no fue conformista y pasivo y no se quedó estancado, sino que vio en nosotros un terreno fértil para enseñarnos de Cristo y dejarnos en un mejor lugar del que nosotros estábamos. Y eso es ser responsable con lo que Dios nos ha dado. Cuando Jesús enseña la parábola de los talentos, Él dice que al que lo guardó se le quitó todo. Que al que lo guardó por miedo se le quitó todo. Ser responsable con Dios es dar fruto de lo que Dios nos ha dado. Y esto significa llevar más allá, sin ser perezosos, sin dejar las cosas estancadas, nuestra familia, nuestros matrimonios, nuestras relaciones, nuestro servicio en la iglesia, que esas cosas den fruto abundante. Y aquí lo he predicado en otras ocasiones, pero su matrimonio, si usted es responsable con ese hermoso matrimonio que Dios le ha dado, cada día tiene que estar mejor, no peor. Si yo estoy haciendo que mi matrimonio cada día esté peor, no estoy siendo responsable con lo que Dios me ha dado. Y entonces a veces estamos quejándonos de que lo que Dios nos prometió o lo que esperamos en Dios no llega, pero ni siquiera somos responsables con lo que ya nos ha dado.
Mi mamá siempre me dijo desde pequeñito, un pasaje que siempre me repetía hasta el cansancio. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Andrés, no importa lo que usted lo ponga a hacer en un trabajo o en un lugar, hágalo con excelencia, porque después lo van a poner en un mejor lugar. Eso aplica para todo. No solo aplica para el trabajo. A veces en el trabajo somos empunchadísimos, pero no somos empunchados con nuestros hijos. Ay, Señor, es que yo quiero que mi hijo cambie su forma de hablarme. Ay, es que yo quiero que mi hijo te conozca. Ay, es que yo quiero que mi hijo vaya a la iglesia. Pero mientras estoy esperando que eso pase, yo trato pésimo a mi hijo. Yo paso regañándolo, paso tratándolo mal, paso menospreciándolo, no le muestro amor, lo paso juzgando por todas sus decisiones, lo paso condenando por todo, porque estoy tan desesperado de ver lo que espero de Dios que no disfruto lo que Dios me está dando en este momento. Señor, es que cuando yo tenga el puesto que estoy esperando, voy a ser un gran jefe. Pero mientras tanto soy un pésimo empleado. Trato mal al jefe, le respondo mal, entrego todo de última hora, pero no, cuando yo sea jefe y Dios me dé eso que estoy esperando, ahí sí yo voy a ser un gran jefe. Cuando el Señor me provea el trabajo que estoy esperando, voy a ser responsable con mis finanzas. Pero ahorita, con lo poquito que me llega, de donde me llega, no soy responsable. Cuando yo me case, voy a ser fiel, pero ahorita que no estoy casado, voy a ser infiel. Usted va a ser infiel cuando se case. O he conocido solteros que están luchando con la pornografía y dicen, cuando me case eso se va a acabar. Y no se acaba. Uno tiene que ser responsable hoy, hacer lo que Dios pide hoy. Mientras espero. Mientras espero. Así como la gente de Dan dijo, mientras esperamos, vamos a conquistar, vamos a ir por la tierra, vamos a luchar y vamos a hacer más de lo que el Señor nos ha dado. Y el último principio que veo en este pasaje es que mientras esperamos, nosotros tenemos que liderar como Cristo. Nosotros tenemos que liderar como Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque dice el versículo 49 al 50. Cuando terminaron de repartir la tierra en heredad, según sus límites, los israelitas, escuche bien esta parte, dieron heredad en medio de ellos a Josué, hijo de Nun. De acuerdo con el mandato del Señor, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, y él reconstruyó la ciudad y se estableció en ella. Este principio que digo acá, liderar como Cristo o liderar como Josué, lo digo porque veo a un líder que se esperó a que todo el mundo tuviera tierra para él escoger su tierra. Él no es un líder que dijo, primero yo agarro para mí y después reparto para todo el mundo, porque de por sí yo soy el que bretea aquí. Porque de por sí yo soy el ungido de Dios, el escogido de Dios, el señalado por Dios para esta misión. Yo debería escoger primero y que los demás vean a ver qué hacen. Josué estuvo presente en cada reunión que hicieron él, los líderes de las casas de las tribus, el sacerdote Eleazar, para repartir a las tierras. Y nunca pidió una sola tierra hasta este momento donde dijeron, es hora de repartir la tierra a Josué, como lo dijo el Señor. Como lo dijo el Señor. Este mundo nos enseña que liderar a veces es ser el primero en tomar para sí mismo. Este mundo nos enseña que liderar es pasar por encima de todos y conquistar todo sin importar lo que uno deje al lado. Este mundo nos enseña que liderar es simplemente beneficiarse sin ver lo que hay alrededor de nosotros. Y cuando nosotros vemos a Josué que toma su heredad al final, esto nos apunta directamente al carácter que tiene Cristo. Porque mientras el mundo enseña que el liderazgo consiste en privilegios, en poder sobre otros y en beneficios personales, la Biblia nos presenta un modelo totalmente diferente. Dice Jesús, llamándoles junto a él, Jesús les dijo, ustedes saben
que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sí. Y todavía por eso es ese pleito. Un poco sí, porque Se ve uno allá y se ve acá y parecido. sí. Se ve Dios. Sí, tiene que ver con la repartición de las tierras. ¿Se acuerdan que hablamos de que dejaron vivir extranjeros? Parte del problema ha sido que ese dejar vivir extranjeros hizo que los extranjeros crecieran, que se adueñaran de las tierras. También ha sido parte de la desobediencia a Dios y la violencia que viven no solamente los extranjeros, sino también los mismos israelitas entre ellos, ¿verdad? Y también tiene que ver mucho con que hay una porción de los israelitas que todavía dicen, nosotros tenemos que seguir en la conquista. Entonces esta porción de los israelitas dice, nosotros tenemos que volver a reconquistar las tierras que Dios nos dio. Y entonces dicen, no importa lo que pase, nosotros tenemos que reconquistarlas. Y la otra porción dice, no, ya eso pasó y ustedes no tienen por qué reconquistarlas. Si no las conquistaron en su momento, salados, ¿verdad? Entonces ahí es donde está el gran conflicto. Los que quieren volver a reconquistar y tal vez restablecer esto, como está acá, y los que dicen, ya eso pasó, lo siento, ¿verdad? Entonces ahí es donde nace la principal razón de esta guerra. Y obviamente, como dice doña Tere, tiene que ver con este deseo de apoderarme de los demás y poner mi autoridad sobre los demás y no tener un corazón de servicio, ¿verdad? No tener un corazón de servicio, que es el corazón que Cristo nos enseña a tener. Porque vean, dice, ni aún el Hijo del Hombre, ni aún Jesucristo vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Mientras esperamos, nuestro rol es servir. Mientras usted espera el puesto de trabajo, sirva. Mientras usted espera su matrimonio, sirva. Mientras usted espera que sus hijos cambien, sirva. Mientras usted espera que conozcan al Señor, sirva. Mientras usted espera que su esposo se arrepienta de su pecado, sirva. Mientras usted espera que sus amigos de la iglesia se comporten mejor, sirva. Sirva, sea generoso, sea responsable y sea un servidor. Esos son los 3 consejos de hoy. Mientras usted espera, siga siendo generoso. No piense que tiene que aferrarse a todo porque no ha llegado lo que Dios le ha prometido. 2, mientras usted espera, sea responsable con lo que Dios le va dando y que eso dé fruto abundante. Y 3, mientras usted espera, no deje de servir a los demás. Usted es un servidor. Usted es un servidor. El otro día nosotros, en el grupo pequeño de los martes en Cartago, hablábamos de cómo cambiaría nuestra vida si todo lo que nosotros hiciéramos, lo hiciéramos con el foco de que la gente conociera el Evangelio de Cristo. Y lo decíamos porque el texto nos hablaba de conflictos. Era un texto en 1 Corintios y nos hablaba de pleitos entre la gente. Y el texto decía como, ustedes no se dan cuenta que cuando ustedes pelean y llevan esos pleitos a los tribunales, lo que ustedes están haciendo es dejando en mal el Evangelio, dejando en mal a Cristo, dejando en mal el Evangelio. Y en vez de ser ustedes una puerta para el Evangelio, se convierten ustedes en un obstáculo para el Evangelio. Y esto mismo estamos viendo acá. A veces nosotros, mientras esperamos ver la vida eterna que vamos a recibir en esta tierra, vivimos como obstáculos del Evangelio. Vivimos peleando, vivimos en conflictos, vivimos dando mal testimonio, vivimos sin ser generosos, vivimos siendo irresponsables, vivimos liderando a los demás y pasando por encima en vez de ser servidores, sin darnos cuenta que esas pequeñas acciones de servicio pueden hacer que alguien conozca el Evangelio. Y hablábamos de un caso muy particular, decíamos, ¿qué pasa si yo tengo un vecino que todos los días saca a su perro a pasear y me deja las caquitas del perro en el frente de mi acera? Lo más probable es que usted se enoje con su vecino. Y usted tendrá toda la razón de enojarse con su vecino.
pero ¿será que hay algo que yo puedo hacer con esta situación que me permita mostrar el Evangelio? ¿Será que hay algo que yo pueda mostrar, aunque signifique morir a mí, y eso va a mostrar el Evangelio? ¿Qué pasa si usted todos los días le recoge las caquitas al vecino? ¿No cree que es un mensaje contra cultura? ¿No cree que es un mensaje que tal vez un día dice el vecino, oiga, ¿por qué usted me recoge todos los días las cacas en vez de reclamarme? Y tal vez ahí está la oportunidad de decir, porque yo vine a servir, porque Cristo vino a servir. Y es la puerta del Evangelio. ¿Qué pasa si cuando vamos manejando, en vez de tirarle el carro a todo el mundo, nosotros pensamos en cómo puedo servir al prójimo que va en ese carro? ¿Cómo puedo servir al prójimo que tal vez tiene un apuro? ¿Cómo puedo servir al prójimo que tal vez tiene una emergencia y yo no sé porque no voy en ese carro? Pero a veces nosotros vamos peleando con todo el mundo en el carro. Voy a hacer deporte y voy a mejenguear y me peleo con todo el mundo. ¿Cómo esta mejenga puede ser una oportunidad para servir a los demás? ¿Cómo ir al gimnasio puede ser una oportunidad de servir a los demás? ¿Cómo una reunión de trabajo tensa, en donde mis derechos o mis funciones o los límites se están viendo pisoteados, puede ser una oportunidad para servir a los demás? Es que de esto se trata el Evangelio, familia. El Evangelio nunca se trata de imponernos sobre los demás. El Evangelio se trata de vivir como Cristo vivió, que aún siendo Dios se humilló en forma de siervo. Y nosotros queremos andar exaltados todo el tiempo. ¿Cómo es posible que mi mamá me haya hecho eso? Me está pasando por encima de todos mis derechos. Y tal vez es verdad. Y tal vez duele, y sí. Pero ¿y si es una oportunidad para ser siervo como Cristo? Cristo no se paró ahí delante de Pilato y delante de los fariseos a decir, ustedes todos están pisoteando los derechos de Dios. Y es que lo que quiero decir es, o sea, mi mensaje no se trata de dejémonos pisotear. No, 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 no. Mi mensaje se trata de qué va a mostrar a Cristo. ¿Qué va a mostrar a Cristo? ¿Qué va a cumplir con ser generosos, responsables y servidores? Claro. Sí, y ahí es donde uno tiene que pedir sabiduría al Señor. Y no dejar probablemente que se monten, como dice usted. Pero ojo, porque a veces nosotros somos todo el extremo contrario. Y no aguantamos ni una. Y peleamos por todo, y discutimos por todo, y nos queremos hacer los fuertes por todo, sin esperar cuál va a ser la recompensa de Dios. El Señor Jesús fue recompensado eternamente, aunque todo el mundo se le montó. Y eso es lo que yo veo en la Biblia, que es mi modelo a seguir. Entonces, con esas tres características y con lo último que quiero cerrar, es con una parte muy esperanzadora, y es que mientras esperamos, podemos seguir confiando en que Dios siempre cumple lo que promete. Mientras esperamos, podemos seguir confiando en que Dios siempre cumple lo que promete. El último versículo de este capítulo dice, estas fueron las heredades que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de las casas de las tribus de los israelitas repartieron por suertes en Silo, en presencia del Señor, a la entrada de la tienda de reunión. Y vea lo que dice al final, así terminaron de repartir la tierra. Así terminaron de repartir la tierra. Hoy cierro con esto. Han pasado 700 años. Han pasado muchas familias. Han pasado muchas generaciones. Han pasado años de esclavitud. Han pasado años de peregrinaje. Han pasado años de estar perdidos en el desierto. Han pasado años de equivocarse. Años de no ver la promesa cumplirse. Pero finalmente, 700 años después, 700 años después, consumado es. La tierra es de ellos. La promesa sí se cumplió. La promesa sí se cumplió.
la tierra se repartió. Desde el límite de arriba, que dijo el Señor, hasta el límite más abajo, que dijo el Señor. A todo lo ancho y alto que el Señor había prometido, así se repartió la tierra. Y cada tribu recibió lo que el Señor había prometido. Cuando Dios le dijo a Abraham, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los kenitas, la tierra de los ceneseos, la tierra de los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los canoneos, los gergeseos y los jebuseos. A ti he dado esta tierra. Y hoy vemos y tenemos la maravilla de tener esto ya como pasó y como histórico, que así se terminó de repartir toda la tierra, tal como Dios se lo había prometido a Abraham. Y hoy quiero traerlo a nosotros simplemente, porque yo creo que así como Dios terminó de repartir la tierra y cumplió esa promesa, cuando nosotros vamos a Cristo, nos encontramos un momento exactamente igual. Y es cuando en Juan 19:30 dice Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús llega a este mismo momento donde termina su obra, donde muere en la cruz, donde después de pasar por ser servidor, humillado, maltratado, cumple todas las promesas que Dios había hecho a los profetas. Cumple todas las promesas que Dios había hecho al pueblo. Y vemos en la cruz el mismo testimonio que hoy vemos en este registro, que las promesas de Dios siempre se cumplen. Y que el Señor había prometido desde Génesis capítulo 3 que la simiente de Eva aplastaría la cabeza de la serpiente. Y lo vemos miles de años después, sin que lo viera Eva, sin que lo viera prácticamente nadie de esos primeros humanos, sin que lo viera nadie, sin que lo viera Abraham, sin que lo viera Jacob, sin que lo viera David, sin que lo vieran los profetas. Pero vemos que Dios sí cumplió esa promesa que había hecho desde la creación del mundo. Jesús iba a vencer el pecado, Jesús iba a vencer la maldad y Jesús iba a reinar por la eternidad para salvación de la humanidad. Y eso es lo que yo hoy los quiero invitar. ¿Qué estoy esperando en Dios? Esperémoslo con esperanza, esperémoslo con gozo, esperémoslo confiando, esperémoslo creyendo en la palabra de Dios. Y esto es un recordatorio para todos. Hoy volvamos a creer. Volvamos a creer. Si usted ha dejado de creer en las promesas de Dios, si usted ha dejado de creer en que el Señor cumple, si usted ha dejado de creer que el Señor tiene cada detalle bajo su administración, hoy vuelva a creer. Porque 700 años después de que le dijo a Abraham, con cada detalle así se cumplió. Porque miles de años después de que le había prometido a Eva, con todos los detalles en Cristo se cumplió. Y lo que vemos en el Nuevo Testamento como las promesas que vendrán para el pueblo de Dios también se van a cumplir. Entonces esperemos con confianza. Esperemos deseando ver al Señor cumplir. Y aunque no nos toque a nosotros en esta generación, aunque no nos toque a nuestros hijos o a nuestros nietos, sigamos proclamando la verdad de Cristo, porque el Señor sí cumple, aunque nuestra generación no lo vea. Porque el Señor sí cumple, aunque nuestros hijos no lo vean. Que nada nos limite, ni nos defraude, ni nos agobie, ni nos canse para seguir sirviendo a Jesús como Él nos ha mandado hacerlo. Porque Él va a cumplir en su tiempo. Y todos seremos herederos de esa tierra que el Señor nos ha prometido. Quiero terminar cantando y adorando y pedirle a Mela si puede pasar aquí al frente y que terminemos este ratito con adoración.
y orando al Señor para que Él de verdad reavive nuestra fe, reavive nuestra esperanza. Si nos hemos sentido perdidos, si nos hemos sentido en el desierto, si sentimos que el Señor se olvidó de nosotros, si sentimos que el Señor nos ha llamado a algo y en lo que decimos, no tengo la capacidad, no tengo las herramientas, no tengo las formas, yo no veo que eso sea posible, que hoy retomemos nuestra esperanza, que sigamos siendo generosos, que sigamos siendo responsables y que sigamos sirviendo con la esperanza intacta. Que nunca dejemos de creer, que nunca dejemos de creer, porque eso es lo que Cristo ha traído al mundo. Una esperanza inagotable, una esperanza eterna, una esperanza incontenible, una esperanza que nadie puede quitarnos, una esperanza que solo Él da. Y en esa es en la que confiamos. Yo sé que todos probablemente estamos pasando por tiempos difíciles en algún área. En el área familiar, en el área financiera, en el área laboral, en el área de las relaciones, en el área matrimonial, en el área de los hijos, en el área de proyecto de vida. O sea, en alguna área la mesa está cojeando. Esa es la realidad siempre. Y a veces nosotros perdemos la esperanza. Y yo quiero hoy animarlos y a decir, Señor, yo voy a hacer mi parte. Yo voy a hacer lo que me toca a mí, así como el pueblo de Dan. Y confío en que usted va a hacer la suya en su tiempo. Y que a mí no me va a faltar nada. Porque eres mi pastor y cuidas de mí todo el tiempo. Y tu Espíritu Santo me guía, me acompaña, me consuela, me muestra verdad y me ayuda a caminar y a hacer mi parte. Y confío absolutamente en ti, Señor. En este momento de dificultad, en este momento de desolación, en este momento de falta, de necesidad, confío en ti, Señor. Confío en ti, Señor. Está bien. Gracias, pastor. Tranquila. Gracias. Voz me llama a las aguas de mis pies en fallar. Ahí te encuentro en mi ser, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia donde la tormenta, tu mano, oh Dios, Me guiará. hay temor en mi camino. Tú eres fiel Y no cambiarás. Vamos, cantemos. Y a tu nombre clamaré, en ti mis
Vamos, cantemos esto de todo corazón. Tu espíritu me guía sin fronteras, las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Oh, oh, tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, donde tú me llames. Señor Jesús, te damos gracias porque en tu obra, Señor, en quien eres tú, se cumplió todo lo que habías prometido para nosotros, Señor. Gracias porque no hay incertidumbre de nuestro futuro, porque estamos en tus manos, Señor. Gracias porque sabemos que tienes cuidado de nosotros, porque tu palabra nos lo dice así. Gracias, Señor, porque aunque a veces tenemos muchas dudas, a veces tenemos muchos miedos, hoy tu palabra nos recuerda que siempre cumples tu palabra, que siempre cumples tus promesas, que nuestra esperanza es real, que nuestra esperanza tiene evidencias de que se cumple, Señor. Y así como cumpliste con Israel, así como cumpliste con los profetas, así como has cumplido con nosotros en todo este tiempo, Señor, también cumplirás para nuestro futuro, para nuestras futuras generaciones, Señor, y para nuestra esperanza eterna, Señor. Señor, esa promesa de que volverás por nosotros, Señor, es real. Esa promesa de que tienes para nosotros una recompensa en el cielo es real, Señor. Esa recompensa de que tienes una eternidad para nosotros es real, Señor. Y esa promesa, Señor, también de que cuidas mientras estamos acá, mientras esperamos en el día a día, también es real, Señor. Señor, fortalécenos. Llénanos de esta esperanza viva, Señor. Llénanos de esta esperanza que nos sacie, Señor, que dé libertad a nuestro corazón para vivir como tenemos que vivir, Señor. Señor, quita toda dureza de nuestro corazón, Señor, para que podamos vivir con esta esperanza siempre, Señor. Quita toda amargura, todo dolor, Señor, toda ansiedad que hay en nuestro corazón para poder disfrutar de tus promesas día con día, Señor, mientras esperamos ver todo lo que tienes para nosotros, Señor. Señor, ayúdanos a ser fieles servidores tuyos mientras esperamos, Señor, a no perdernos en el camino mientras esperamos, Señor, a ser solidarios y generosos, a ser responsables con lo que tenemos, Señor, sea mucho o sea poco, Señor, pero ser muy responsables con lo que ya has dado a nosotros, Señor, con el territorio que ya nos has dado, con la familia que nos has dado, con el trabajo que nos has dado, con los hijos que nos has dado, con la iglesia que nos has dado, con los hermanos que nos has dado, con los amigos que nos has dado, Señor, que seamos responsables para dar fruto en cada una de sus áreas, Señor. Te agradecemos, Señor, porque hay una esperanza viva en tu nombre. Y te agradecemos porque hoy nos lo recuerdas, Señor. Porque hoy nos invitas de nuevo a confiar y a creer, Señor. Que tu palabra sea suficiente en nuestro corazón para todas las situaciones de nuestra vida, para todos los temores y para todos los dilemas, Señor, que enfrentamos cada segundo y cada minuto, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús, que está sobre todo nombre. Amén. Familia, muchas gracias.